Hola, muy buenas y bienvenidos a otro debate sobre el estado de la aviación en aviación digital. En este caso vamos a abordar la fatiga, que ya se ha abordado en un capítulo anterior, pero como se trata de algo importante y con serias repercusiones en el sector aéreo, pues vamos a tratar de conocer algunos datos más sobre este fenómeno que trágicamente puede desembocar en un incidente o en un accidente en aviación. Para ello tenemos con nosotros hoy a David Guillamón, que es uno de los integrantes de APROCTA, de la Asociación Profesional de Controladores Aéreos. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Olivia? Y nada, pues vamos a abordar una primera parte referida pues, a algunos conceptos sobre fatiga. Luego ya entraremos más a regulación y a cómo tenéis la situación en estos momentos y cómo os puede afectar la fatiga en vuestro trabajo. Así que, si te parece, vamos a definir primero qué es la fatiga y cómo se podría aplicar esta definición a vuestro trabajo de controladores aéreos. Sí, porque, bueno, debo reconocer con humildad que no soy tal vez la persona más indicada, ¿no?, para definir o explicar qué es la fatiga, ¿no? Esto quizás sea un médico, ¿no?, la persona más indicada, pero sí que, bueno, intentaré dar una aproximación, ¿no?, de qué es la fatiga y cómo puede influir en nuestro trabajo, ¿no? Y quizás sea interesante explicar lo que no es fatiga, ¿no? Porque yo creo que los anglosajones sí que tienen el concepto, digamos, más bien delimitado, ¿no?, en el ámbito sociolaboral, y aquí en España tal vez tendemos a identificar fatiga con somnolencia, con sueño, con cansancio, en el mejor de los casos, y en el peor pues con vagancia directamente, ¿no? Y veremos después que la fatiga, o el sueño, la somnolencia, no es exactamente la fatiga, sería, digamos, un síntoma o una causa, ¿no? Pero no es exactamente la fatiga, ¿no? Nosotros entendemos fatiga sobre todo en términos de aviación, ¿no? La fatiga mental, que es la que más puede afectar a nuestro trabajo, como una disminución de nuestras capacidades cognitivas, que puede desembocar en la comisión de un error y por lo tanto pues afectar a la seguridad, ¿no? Entonces eso sería la fatiga a la que nosotros hacemos referencia, ¿no? ¿Y qué factores inciden en la fatiga en vosotros? O sea, provocan, mejor dicho, la fatiga en vuestro trabajo. Bueno, pues la fatiga o esa disminución en las capacidades cognitivas, los factores que pueden provocarla son múltiples y muy diversos. Y van desde el ámbito más personal, como puede ser una enfermedad de tipo crónico, estamos hablando, por ejemplo, como un estado depresivo, estados alérgicos, pero quizá en lo que debiéramos centrarnos es en los factores que influyen en la fatiga en nuestro campo, que es en la aviación, ¿no? Y yo señalaría fundamentalmente dos. Primero, los que tienen que ver con la alteración del sueño, y segundo los que tienen que ver con el estrés por carga de trabajo, ¿no? Entonces, los que tienen que ver con el sueño son importantes en el ámbito de los pilotos y los controladores aéreos, porque el sueño en los seres humanos viene determinado fundamentalmente por dos factores, ¿no? Uno sería el tiempo que llevamos sin dormir, el tiempo que llevamos de vigilia, y otro lo que se conoce como el ritmo circadiano, ¿no? El ritmo circadiano es ese reloj interno que todos tenemos, que, bueno, viene, digamos, o es controlado por una serie de hormonas, y que son los que, digamos, nos dice al cuerpo humano cuándo dormir y cuándo estar despiertos, ¿no? Ese ritmo circadiano tiene una inercia muy grande, ¿no? Cualquier persona, por ejemplo, que haya viajado a Estados Unidos o a Asia y haya sufrido de jet lag, pues sabe de lo que estoy hablando, ¿eh? O sea, dormir no es tan fácil como decir me voy a la cama y duermo, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante esa alteración del sueño en controladores y pilotos? Bueno, pues obviamente porque esto es un servicio de 24 horas, tanto pilotos como controladores trabajamos de día y trabajamos de noche y tenemos trabajos a turnos, ¿no? Y eso influye muchísimo en el sueño, y a veces, cuando, digamos, llevados a máxima expresión, produce trastornos que se cronifican, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando uno se va a la cama no se puede dormir, o te despiertas mucho antes de lo que sería tu hora, ¿no? Al final acumulas un sueño y un cansancio que puede derivar en fatiga, ¿no? En esa disminución de las capacidades cognitivas. Eso es lo tocante al sueño, ¿no? Por otro lado, hablamos de la carga de trabajo, ¿no? Entonces, en la carga de trabajo
yo creo que también es evidente, ¿no? Una carga de trabajo muy elevada durante un periodo muy prolongado de tiempo provoca también fatiga, puede llegar a causar fatiga. De la misma manera, una tarea muy monótona y que requiera una concentración, pero que sea muy monótona, también puede provocar esa disminución de las capacidades cognitivas y esa fatiga. Curiosamente, en nuestro trabajo, los controladores aéreos tenemos los dos tipos de situaciones, ¿no? El tráfico nunca viene de manera constante, suele venir por oleadas, y hay momentos en los que bueno, pues tenemos muchísimo tráfico que gestionar y es un trabajo muy emocionante, pero a la vez muy estresante, porque además lo que consiste en realidad son muchas tareas relativamente sencillas, pero la dificultad es que se tienen que acometer todas prácticamente a la vez o en un intervalo de tiempo muy corto, ¿no? Cualquier persona sabe que un factor de estrés muy importante es cuando uno quiere hacer muchas cosas a la vez o tiene muchas tareas en un corto espacio de tiempo, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, en el otro extremo, ¿no? Cuando tenemos una tarea muy monótona que requiere concentración? Pues yo creo que el ejemplo típico que todo el mundo va a entender es la conducción de un coche, ¿no? Cuando, por ejemplo, conducimos un coche por una autovía sin tráfico, por ejemplo, a las 12 o la 1 de la mañana, bueno, pues ahí es una tarea susceptible de producir fatiga, y entonces en control suele darse esa circunstancia también. Hay momentos en los que no hay prácticamente aviones, tenemos que seguir manteniendo la vigilancia, a lo mejor de los 2 o 3 aviones que podamos tener en ese momento en el radar o en las inmediaciones del aeropuerto, y bueno, pues puede provocar fatiga. Además, otro hecho que ocurre muchas veces es que estos estados se dan de manera seguida, es decir, tenemos una carga de trabajo elevadísima, ya no hablamos, por ejemplo, cuando hay una emergencia. Mira, esta mañana vengo de trabajar y hemos tenido una situación muy interesante, que venía un avión con una pasajera con un infarto y pues hemos tenido que abrir toda la secuencia de barajas para permitir que el avión pasara con prioridad, ¿no? Que la pudieran atender cuanto antes, y pues es un momento de estrés muy elevado, ¿no? Es bonito porque la verdad que estás, digamos, contribuyendo a ayudar a esa persona, pero la carga de trabajo es elevada y sin embargo, cuando pasa esa emergencia y esa situación de estrés, digamos que el cuerpo se queda en un estado como de postraumático, y ahí la tensión baja mucho, ¿no? Pero estáis continuamente alterando la gran carga emocional y de trabajo con periodos más valle. A ver, pues hemos hablado de factores y vamos a hablar ahora de efectos. ¿Qué efectos tiene la fatiga sobre los controladores? Bueno, pues los efectos, como te comentaba, que los que nos interesan fundamentalmente son a nivel de las capacidades cognitivas, ¿no? Son diversos y todos ellos afectan muy negativamente al desarrollo del trabajo de control, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de pérdidas de memoria a corto plazo. Por ejemplo, hace poco estaba estudiando un incidente relacionado con esto precisamente, ¿no? Un controlador que además en el estudio del incidente, en este caso sí que notificó que por problemas personales esa noche había dormido solo 4 horas, etcétera, etcétera, pues autorizó, digamos, a cruzar la pista a una aeronave, la pista de despegue, y acto seguido autorizó a despegar a otra. Afortunadamente, en ese caso, el piloto que estaba despegando se dio cuenta y pudo parar el avión a tiempo y no hubo mayores consecuencias, ¿no? Pero bueno, pues el susto fue grande, ¿no? Pero la atención del piloto. Fíjate, hay un ejemplo muy gráfico que podemos poner y que todo el mundo va a entender, ¿no? Sobre todo los que hemos sido padres. ¿Quién nos ha levantado a hacer el biberón de las 3 de la mañana, ¿no? Y cuando estás poniendo una tarea relativamente sencilla, 10 de agua, 10 cacitos de leche, cuando vas por el cuarto ya ni te acuerdas, ¿no? Y tienes que volver a empezar, ¿no? Eso sería una pérdida de memoria a corto plazo, ¿no? En control esto es muy delicado, ¿no? Porque, como te comentaba antes, nuestro trabajo, la dificultad fundamental reside en que tenemos que hacer muchas tareas de manera simultánea. Es decir, yo puedo estar en mi pantalla de radar solucionando un conflicto con 2 aviones al sureste de mi radar y tener otro conflicto al mismo tiempo al noreste, y además otro avión que va a ser conflicto dentro de 2 minutos, y además me está llamando el controlador militar, y son tareas que se superponen unas sobre otras, y bueno, pues el efecto, ¿no? de perder de vista una de ellas pues puede ser muy pernicioso, ¿no? Y puede provocar un incidente grave, ¿no?
Otro efecto que produce, otro efecto de la fatiga suele ser, digamos, una pérdida de lo que nosotros conocemos como el situational awareness o la conciencia situacional, y también una pérdida de, digamos, nuestro trabajo consiste mucho en evaluar riesgos. Es decir, a la hora de tomar una decisión, de por ejemplo autorizar a despegar un avión cuando tienes otro cerca, yo creo que el análisis fundamental que el controlador hace es el ratio beneficio-riesgo, ¿no? Cuán arriesgada es la situación y si merece la pena hacerla o no, ¿no? Entonces la fatiga hace que esa percepción se pueda ver muy alterada, ¿no? Que esa capacidad de análisis sí. no esté... Por poner un ejemplo que fuera parecido, se parece mucho cuando vamos en coche por carretera y vamos a efectuar un adelantamiento, ¿no? El conductor tiene que calcular la velocidad del coche que va a adelantar, tiene que calcular la distancia y la velocidad del coche que viene enfrente y tiene que tener en cuenta la potencia de su propio vehículo, y con todos esos factores decide si es arriesgado. el momento adecuado. Bueno, pues cualquier conductor que seguramente ha estado en un estado cansado o fatigoso, seguramente que alguna vez ha metido la pata, ¿no? Y ha ido a adelantar y dice, no me da tiempo y abortas, ¿no? Bueno, pues ese sería quizá un ejemplo análogo, ¿no? al que se puede dar en... Después otro efecto muy grave, ¿no? Y que además ha sido un tema muy en boga, ha sido que ha causado la fatiga, es el tema del microsleeps o microsueños, como normalmente se conoce, la cabezada. En esto espero que nuestro ministro de Fomento nos conceda el beneficio de la duda, porque él sufrió en el debate sobre el Estado de la Nación, ¿no? Bueno, solo pasa a los controladores. No, pasa a todo el mundo, y bueno, es que voy más allá, volviendo al ejemplo de los conductores, ¿cuántos accidentes de automóvil hay porque el conductor se duerme al volante, ¿no? Fíjate, y ya es nuestra propia vida la que está en juego, y cuando el cuerpo dice basta, o sea, es que eso no podemos luchar contra eso, ¿no? Y es nuestra vida la que está en juego, ¿no? Por lo tanto, un controlador aéreo o un piloto que no tenga un adecuado descanso o que tenga unas altas cargas de trabajo y un estrés elevado, los efectos son, ¿no? Y se ha visto en Estados Unidos, afortunadamente la FAA pues ha tomado, a nuestro juicio, la decisión correcta, ¿no? Que es dotar de un segundo controlador a todas las torres monoposición, ¿no? Aquí en España vamos en la dirección opuesta, ¿no? Cada vez menos controladores, ¿no? Otro factor que influye, otro efecto muy grave que tiene la fatiga y que incide mucho en nuestro trabajo, es la irritabilidad, ¿no? La fatiga y el cansancio provocan estados de depresión, depresivos o de irritabilidad, ¿no? Y eso influye mucho en nuestro trabajo. Nuestro trabajo es un trabajo tremendamente en equipo. De hecho, igual que en el ámbito de los pilotos está el CRM cada vez, que es el Crew Resource Management, ¿no? Es como interviene, digamos, la interacción humana, ¿no? En el desarrollo de la tarea. En control aéreo cada vez está más en boga el TRM, ¿no? El Team Resource Management, ¿no? Cómo el trabajo en equipo influye en la tarea, ¿no? Es decir, lo que yo haga influye mucho al controlador que está a mi lado, y no solamente eso, o sea, los controladores formamos un equipo entre nosotros, pero con los pilotos formamos otro, ¿no? O sea, la conexión o la sincronía y sintonía del piloto y controlador tiene que ser grande para que el tráfico fluya, ¿no? Cuando uno está de mal humor, cuando uno está irritado, cuando uno está cansado, todo se complica mucho, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nosotros vemos que, como sabes, los índices de demora que estamos teniendo ahora son absolutamente escandalosos, y vemos que los pilotos están hartos, ¿no? O sea, llegan las 10, las 11 de la noche, sistemáticamente están llevando o prolongando la actividad 1 o 2 horas, y bueno, pues están cansados, están irritados, también lo estamos nosotros, y desde luego se está notando mucho en la operación, ¿no? Y bueno, básicamente esos son los efectos fundamentales, ¿no? Y en lo que afecta a nuestro trabajo. Está claro que por turnicidad, por carga de trabajo, tenéis muchísimos condicionantes para sufrir fatiga. Me gustaría saber dos cosas. Primero, ¿cómo reconoce un controlador que tiene fatiga? Y luego, si tenéis algún tipo de rutina, o vamos, no de rutina, sino algún protocolo que activáis para hacer frente a esta fatiga. ¿Algún truco? ¿Algún...? Ya, pues es que aquí viene el problema fundamental de la fatiga, es cómo medirla. O sea, digamos que los científicos no se ponen de acuerdo en cómo medirla, ¿no? Entre otras cosas porque entran en función muchas variables subjetivas, ¿no? Desde la condición de la persona
desde la capacidad de la persona a la hora de acometer la tarea, la experiencia, la habilidad, es decir, lógicamente cuanta menos capacidad tenemos o cuanto más trabajo nos cuesta una actividad, más nos fatiga realizarla, ¿no? A medida que vamos adquiriendo experiencia, podemos hacer de manera más sencilla y sin cansarnos la misma tarea, ¿no? Por lo tanto, hay múltiples factores que influyen en cómo nos va a afectar la fatiga. Muy difícil de medir y además otra cosa, otro problema importante es que es muy sibilina, es decir, digamos que nosotros sí que somos capaces de ver cuando estamos cansados físicamente, pero no somos capaces de reconocer la fatiga a primera vista, es decir, podemos estar sufriendo de una disminución de nuestras facultades cognitivas importante y no percatarnos de ello. Y ahí es donde está el verdadero peligro, ¿no?, del tema. Y luego me preguntas en cuanto a las estrategias. Si tenéis algún tipo de instrucción para en un momento de estos de tensión o que vosotros dais por hecho que estáis muy fatigados, pues claro, ¿qué se puede hacer para combatir esta situación? Bueno, lo primero, claro, lo más importante o uno de los factores más importantes es la responsabilidad de las personas que trabajamos tanto pilotando aviones como controlando aviones, ¿no? O sea, tenemos que ser muy conscientes de que el llevar una vida ordenada, una alimentación relativamente equilibrada en la medida de lo posible, hidratación adecuada, tratar de dormir todas las horas que sea posible, ¿no? Bien, son las estrategias, digamos, lógicas para prevenir la fatiga, ¿no? A nivel más táctico, pues está estudiado, por ejemplo, que la ingesta de determinada cantidad de cafeína ayuda mucho a mantener un estado de alerta adecuado. Hace poco creo que la Dirección General de Tráfico, no sé si aconsejaban tomar bebidas de cola con cafeína cuando vamos a hacer un viaje, pues no sé, esto es un poco igual. No conviene abusar, de hecho lo que te dicen o lo que recomiendan es tomar solo las dosis necesarias. Para no pasar ya a un estado nervioso que podría tener otra repercusión. Y también para no inmunizarnos, ¿no? Porque el problema es que si tomas mucha cafeína, claro, cuando de verdad quieres pegar un empujón, pues no te hace efecto, ¿no? Por tanto, recomiendan tomar las dosis la menor posible y solamente cuando sea necesario, ¿no? Y luego hay otro tema más controvertido que es el de las siestas, que también se ha hablado mucho con todo este problema que hay en Estados Unidos, ¿no? De los controladores que se han quedado dormidos, ¿no? Y entonces parece que habría un poco. Efectivamente. Y el tema de las siestas es muy controvertido también, ¿no? Hay otro factor que influye en el sueño del que no hemos hablado, aparte de esos dos que hemos comentado, ¿no? De las horas que llevamos sin dormir y el ritmo circadiano, que es lo que se conoce como la inercia del sueño, ¿no? Y en realidad es algo muy intuitivo, ¿no? Cuando uno se levanta hasta que uno alcanza su estado de alerta óptimo pasa un tiempo, ¿no? Por lo tanto, sí que parece que se ponen de acuerdo en que el poder tomar siestas durante la jornada de trabajo, ¿no? Que no excedan los 20-30 minutos, puede ser bueno, ¿no? A la hora de combatir la fatiga, siempre y cuando posterior a la siesta podamos tener otro periodo de 20 minutos para volver a poner el cuerpo en estado de alerta, ¿no? Lo que no sería muy aconsejable es despertarnos de la siesta y directamente irnos a controlar aviones, ¿no? Te iba a comentar otra cosa, pero... Bueno, pues aquí hacemos... Vale, hemos dicho que es bastante difícil medir la fatiga. Me gustaría... ¿se puede medir los turnos? Es decir, ¿hay algún estudio para calcular cuál es el tiempo que un cuerpo, que una mente puede aguantar controlando sin caer en estados de fatiga, sin caer en déficit de atención? Con los turnos que tenéis vosotros ahora mismo en España, ¿se ha hecho algún estudio? ¿Están basados en algún estudio? ¿O esto cómo se aplica? ¿La legislación de cada país lo hace un poco como...? Bueno, pues nada, aquí entramos en una materia que ahora está muy en boga entre los controladores españoles porque pues a lo largo de este año, ¿no? Y en concreto este mes de julio hemos venido sufriendo cambios muy radicales. Sí. Mira, me hablabas, en tu pregunta anterior me hablabas un poco de cuáles son las estrategias que podemos acometer para prevenir o mitigar los efectos de la fatiga. Y bueno, yo te he hablado de las estrategias que podemos acometer los controladores y los pilotos, pero hay otro factor fundamental que es pues primero a nivel legislativo, es decir, del órgano regulador, estableciendo unos periodos de actividad y descanso que, bueno, pues que no permitan a las empresas, tanto a compañías aéreas como a nuevos proveedores de servicio, campar a sus anchas en este ámbito.
Y bueno, y luego por otro lado la responsabilidad enorme de tanto compañías aéreas como proveedores de servicios de navegación aérea de establecer unos turnos que minimicen el riesgo de fatiga, ¿no? Y bueno, me preguntas en qué situación nos encontramos en España en este momento, ¿no? Y ¿En qué situación y en qué se basa? O sea, claro. Ahora mismo, ¿qué turnos tenéis y por qué se ha decidido diseñar estos turnos de esta manera? ¿Ha habido algo que se han basado en algún estudio Sí. o bueno, ha sido otro criterio? Pues te cuento un poco la visión que tenemos desde la asociación profesional. Por un lado, en lo tocante al marco normativo, la legislación que se nos aplica es el Real Decreto 1001 de agosto del 2010 y bueno, este Real Decreto que establece nuestras jornadas de actividad y descanso fundamentalmente, si no me equivoco, a través de la Secretaría de Estado de Transportes, no del señor Taboas, sino de su predecesora, la Concepción, ellos insistieron, en contra de nuestro criterio, en hacer digamos, un calco del documento del CAP británico, digamos, del documento que establece la actividad y descanso de los controladores británicos, ¿no? A nuestro entender ha sido un error gravísimo y intentamos por todos los medios hacérselo ver, pero bueno, pues no tuvimos éxito y bueno, y yo lo razono de la siguiente manera, ¿no? Porque todos los investigadores están de acuerdo en que es muy difícil ponerse de acuerdo en establecer una jornada de turnos óptima. Es decir, el único acuerdo es que no haya acuerdo. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, son muchas variables subjetivas, socioculturales, las que tienen que tenerse en cuenta a la hora de establecer ese régimen de actividad y descanso, y te pongo ejemplos que se entienden muy fácil. Por ejemplo, en España se come y se cena a una hora distinta de la que se hace en Inglaterra, ¿no? Los estilos de vida son completamente distintos. Seguramente los flujos de tráfico son también completamente distintos, allí llegarán a unas horas y aquí llegarán a otras. Y luego hay un factor fundamental, y es que los controladores aéreos españoles, y esto no lo digo yo, ¿no? Cuando el señor Pimentel dictaminó o realizó el laudo, reconoció públicamente que somos los que más trabajamos de Europa con diferencia, ¿no? Entonces el CAP británico está pensado para unos controladores aéreos que trabajan de media 1.200 horas operativas más 100 de formación, que es la jornada, digamos, normal de un controlador aéreo, ¿no? En España se están trabajando 1.670 horas, más 80 extraordinarias que al final se tienen que hacer, porque si no el tráfico no sale adelante. Por lo tanto, es un sistema y un régimen de actividad y descanso que es, a nuestro entender, absolutamente inadecuado, ¿no? para el caso español. Por todos esos factores. Es una transferencia del sistema británico que consideráis que, bueno, que no sé. Y luego, aparte, también se han variado los tiempos de descanso, ¿no? Efectivamente. Y eso, digamos, sería a nivel normativo. Y luego ya pasaríamos a pasaríamos a lo que es la aplicación de la norma que viene haciendo AENA desde hace 1 año y medio, que a nuestro entender pues también deja mucho que desear, ¿no? Y bueno, pues también te lo intento razonar. Primeramente, nos han reducido los tiempos de descanso. Antes descansábamos el 33% del tiempo durante el día y el 50% por la noche, ahora se descansa un 25% y un 33% respectivamente. Y por otro lado han modificado los horarios de tal manera que, bueno, pues han adelantado en muchos casos la entrada hasta 1:15, es decir, en vez de entrar a las 8 de la mañana estamos entrando a las 7 menos cuarto. Esto implica que pues, el controlador tiene que levantarse en torno a las 5:30 de la mañana para acudir al puesto de trabajo y estar trabajando seguido hasta las 3 de la tarde. Y en el caso de la tarde, pues el trabajador o el controlador entra a las 3 y en muchas ocasiones tiene que quedarse controlando hasta las 11:30 de la noche, ¿no? Esto se ha hecho, por un lado, sin hacer un estudio de prevención de riesgos laborales, tal y como es preceptivo, porque esto lo primero que tiene, o sea, la ciclicidad, como hemos comentado antes, y la turnicidad y la alteración del ritmo circadiano, lo primero que tiene es un impacto muy grande en la salud del trabajador a largo plazo, ¿no? Y bueno, pues eso está estudiado, provoca trastornos de todo tipo, desde alimentarios hasta depresión e irritabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, no se ha hecho como sabes, Olivia, cualquier cambio que se introduce en el sistema de navegación aérea, y de acuerdo a la reglamentación europea, a la ESAR,
tiene que ir precedido de un estudio muy riguroso de análisis y mitigación de riesgo, es decir, hay que estudiar detenidamente si ese cambio puede tener algún efecto en la seguridad operacional y si es así, de qué manera se puede mitigar. Bueno, pues no se ha hecho ninguno de los dos estudios, simplemente se ha implementado. Además, se ha implementado en contra del criterio de los controladores. Si hay algo en lo que sí que están de acuerdo los científicos a la hora de establecer estos turnos de trabajo en relación con la fatiga, es que el factor fundamental es contar con el trabajador, ¿no? Porque, insisto una vez más, nadie mejor que el controlador sabe cómo organizar su vida para que el trabajo tenga el menor impacto posible, ¿no? Pues se ha hecho de manera totalmente unilateral, sin tener en cuenta para nada a los controladores aéreos y además hay determinados detalles que denotan la falta absoluta de sensibilidad de los riesgos que puede suponer la fatiga, ¿no? Te pongo varios ejemplos. El controlador que se incorpora a las 7 menos cuarto de la mañana llega a su puesto de trabajo y el primer cuarto de hora es de descanso. Es decir, se roba un cuarto de hora de sueño, además del sueño de mayor calidad, que es aquel que tenemos durante la noche, para llegar al centro de trabajo y estar cruzado de brazos. ¿Esto tendrá alguna justificación? ¿Un periodo de acondicionamiento previa entrada? No hay justificación alguna, es decir, porque lógicamente si se trata de ese periodo, esa inercia del sueño de la que hablábamos al principio, desde que uno se levanta a las 5:30 hasta que llega al trabajo y ya hemos conducido y tal, el nivel de alerta ya es óptimo, ¿no? O sea, es sencillamente un sinsentido. Hay otro factor, sí también más importante, y es que, como te he comentado, en la fatiga no solamente influye la falta de sueño y la calidad del mismo, sino la carga de trabajo. Bien, el tráfico aéreo no llega, también como te he explicado, de manera continuada, sino que suele llegar por oleadas. Entonces, por ejemplo, si cogemos el turno de tarde, de la manera que teníamos estructurada antes la jornada de trabajo, generalmente hay un flujo de tráfico que lleva, en concreto en Madrid, en mi centro de control, que llega en torno al mediodía. Tú llegas fresco de trabajar a las 3 y es buen momento para el setente. Luego hay otro a media tarde y luego hay otro a última hora de la noche. Entonces, ¿qué ocurre? Que tal y como estaba antes estructurada la jornada, que era mucho más de nuestro grado, digamos que a las 10 de la noche, cuando ya venía esa última avalancha de tráfico, que además suele ser la más fuerte porque ya acumula, digamos que se acumulan retrasos, ¿no? y rotaciones que se han ido poniendo a lo largo del día, pues esa última avalancha se hacía cargo de ella un controlador que llegaba fresco de su casa y que entraba a las 10 de la noche. Bueno, pues ahora un controlador que lleva desde las 3 de la tarde trabajando, que se ha comido, digamos, 2 de estas acometidas importantes, llega a las 10 de la noche y tiene que hacer frente a una tercera, ¿no? Y puedo asegurarte que en 15 días que llega la aplicación este nuevo horario es un absoluto disparate. O sea, la gente está literalmente agotada y se cometen errores, o sea, es indudable, ¿no? Y estos errores tienen un peligro, claro, estamos hablando de navegación. Está estudiado, los estudios dicen que en el caso de los pilotos un 20% de los incidentes o accidentes están provocados por causas relacionadas con la fatiga, la pérdida de atención. Sí. En el caso de los controladores aéreos se habla de un 5%. ¿Estas cifras qué te dicen? ¿Tú crees que este 5% es cierto o a lo mejor en el caso de los pilotos se profundiza más en el estudio de las causas y en el vuestro está más por encima? Porque parece ser que hay un desnivel, es un 15% cuando, bueno, la atención en ambos trabajos pues parece ser fundamental. Sí, pues mira, esto, efectivamente lo que ocurre, o los investigadores que están estudiando este tema, están ahora llegando a la conclusión de que el factor fatiga está involucrado en un porcentaje mucho más elevado de ese 5%, en lo que refiere a control de tránsito aéreo, ¿de acuerdo? El problema que ellos ven es que en el estudio de incidentes, digamos, hay, aparte de lo que te he comentado, ¿no? De la dificultad que existe en medir objetivamente la fatiga, hay otras dificultades inherentes, ¿no? al estudio del incidente que no permiten identificar la fatiga como factor causante, ¿no? Del incidente o del accidente. Y es que verdaderamente el estudio se limita a ver cuántas horas llevaba ese controlador trabajando seguidas, pues si llevaba 1 hora, hora y media o 2 horas, y cuántos turnos acumulados llevaba, ¿no? Pero bueno, pues como hemos explicado a lo largo de la entrevista, la fatiga es un tema muchísimo más complejo que todo eso, ¿no?
pongamos por caso, desde el más sencillo, ¿no? Un controlador que acaba de tener un bebé recién nacido y que no ha podido dormir esa noche porque ha estado llorando, o un controlador que está pasando por una etapa personal difícil y tiene un nivel de estrés elevado, o que, digamos, es una época en la que tenemos muchas responsabilidades personales. Todo eso tiene una influencia enorme en la fatiga, y generalmente los estudios de incidentes y accidentes no son capaces de identificar, ¿no? Y ya por último me gustaría, me has comentado los cambios normativos que ha habido, en los que los controladores pues parece ser que no han sido tenidos muy en cuenta. ¿Habéis hecho algún estudio de cómo ha cambiado la situación de los controladores en este último año? ¿Cómo se ha vivido en el colectivo respecto a fatiga, agotamiento, exceso de trabajo? Si lo hay, que no lo sé. Pues mira, el punto de vista nuestro es que partimos de la base de que el nuevo modelo que pretenden o que han pretendido instalar a lo largo de este año, bajo nuestro punto de vista, ha fracasado, ¿no? Y es que podemos argumentarlo hasta el infinito, pero es que ya son datos objetivos los que hablan por sí mismos, ¿no? Es decir, el último informe de Eurocontrol arroja una cifra escalofriante de 47 incidentes tipo alfa o cuasi colisiones, ¿no? Para los que no estén familiarizados con el argot aeronáutico, esto implica 47 situaciones en las que ha habido un riesgo muy elevado de una colisión aérea, ¿no? Durante el año 2010. Si hacemos la comparativa con los ingleses, que han tenido 0, o con los franceses, que han tenido en torno a 15, pues vemos que la cifra es absolutamente escandalosa, y no entendemos cómo además esto no produce una reacción inmediata y una asunción de responsabilidades al más alto nivel, ¿no? Porque además la ESAR 3 establece clarísimamente que el responsable de la seguridad operacional es o está, digamos, al nivel más alto de la organización, ¿no? En este caso recaería en la directora de la navegación aérea, la señora Librero. Entonces, insisto, es que se puede argumentar hasta la saciedad y se puede discutir, pero esto es una cuestión de datos objetivos, ¿no? O sea, 47 incidentes es un auténtico escándalo, ¿no? Eso en lo que se refiere al tema de seguridad operacional, pero es que si luego hablamos en términos de productividad, a nosotros nos hace gracia que se van jactando de que ha aumentado la productividad de los controladores en un determinado tanto por ciento, y desde luego yo no pongo en duda que los mismos controladores estamos controlando más aviones. En esos términos la productividad indudablemente ha mejorado, pero lo que cabe analizar es en qué condiciones están llegando esos aviones. Porque los datos de Eurocontrol, insisto, esto ya no son argumentos, vuelven a ser datos objetivos, arrojan unas cifras de demoras que son absolutamente escandalosas. Es decir, aglutinamos prácticamente el último informe de Eurocontrol, si no recuerdo mal, en torno al 40% de las demoras producidas por capacidad ATM son achacables a España, y cualquiera que se meta en la página de Eurocontrol, en la página del Central Flow Management Unit, puede ver todos los días como España aparece, digamos, ensombrecido con una sombra roja, con demoras superiores, en el mejor de los casos, a 45 minutos. Esto de forma diaria, ¿no? Si ponemos que Eurocontrol estima el minuto de demora en 84 euros, ¿no? El año pasado estuvimos rondando los 5 millones de minutos de demora, este año vamos por el mismo camino, yo no veo dónde está la mejora de la productividad, ¿no? Entonces, a nuestro entender, el error de base es, vuelvo a insistir, en pretender que las personas trabajen por encima de su capacidad, no tener en cuenta para nada a los trabajadores, y esto, insisto, es que lo dice OACI, lo dice toda la literatura que hay referente a factores humanos en la aviación. La primera consecuencia que tiene es que baja el rendimiento, ¿no? Ellos lo llaman huelga de celo. Pues podemos seguir así hasta el infinito, ¿no? Pues muchas gracias, David. Parece que todavía sigue habiendo muchas cosas que asentar en lo que respecta a las condiciones laborales y profesionales de los controladores aéreos, y especialmente en referencia a la fatiga, un tema que volveremos a abordar aquí en los debates sobre el estado de la aviación, de aviación digital, en la siguiente ocasión, referente al sector de los trabajos aéreos, un sector que principalmente en la época estival siempre da noticias al respecto. Muchas gracias por su atención.